acá en Estados Unidos la situación también de polarización se ha venido registrando durante los últimos meses y cada uno de los elementos involucrados aprovecha distintas tribunas para sacarle provecho. Durante este fin de semana vimos un debate interesante a través de las redes sociales sobre la convocatoria, una convocatoria interesante en la capital estadounidense para la celebración del aniversario número 250 del ejército de Estados Unidos, donde la presencia del presidente de Estados Unidos, pues sin duda lo que generó también el motivo para la protesta que se desencadenó en muchos lugares de la Unión Americana. Una protesta convocada por el movimiento No Kings. El resultado de esto pareciera que se prolonga una situación de tensión desde el punto de vista sociopolítico en Estados Unidos ante el reclamo de grupos de inmigrantes. No obstante, ¿qué se puede esperar durante los próximos días mientras en Medio Oriente se libre una tensa situación? Vamos a consultarlo con nuestro próximo invitado. Se encuentra con nosotros conectado por la vía digital Esteban Hernández, analista republicano. Esteban, muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad para actualizarnos un poco sobre lo que sucedió este fin de semana. Vimos a los residentes del sur de Florida desafiar un calor extremo bajo un sol inclemente y allí mantuvieron la calma, porque hay que mencionarlo, en contraste con lo sucedido en otros lugares, porque distinto a Florida, en otros estados como que sí desafiaron más bien a las autoridades. Bienvenido, cuéntanos. Muchas gracias por la invitación, un gusto acompañarte. Bueno, yo creo que podemos empezar por ese último punto, ¿no? El comportamiento en todo el estado de la Florida fue muy distinto y se puede contrastar, pero bueno, prácticamente dos polos opuestos a lo que hemos visto en estados como California, como Nueva York, como el estado de Washington, también Washington DC, como Oregon, que el día de hoy también hemos visto otros focos de violencia bastante importantes, agresiones a funcionarios, por ejemplo, en un centro de detención de ICE de ese estado de Oregón. Cuatro funcionarios terminaron heridos porque, bueno, hasta se lanzaron piedras y, bueno, cualquier otro tipo de acciones. En el estado de la Florida la gente entendió que esto es un estado de ley y orden. De hecho, previa a esta convocatoria ya habían ciertas manifestaciones un poco menos numerosas en ciudades como Tampa, en donde se siguieron absolutamente todas las reglas. Uno veía a los manifestantes que no trancaban calles, se ponían en las calles cuando el semáforo estaba en rojo a mostrar sus pancartas, a expresar lo que efectivamente la primera enmienda les permite, que es precisamente la libertad, ¿no?, de decir sus opiniones, pero una vez la luz cambiaba a verde, bueno, se apartaban de las calles para no evitar el libre tránsito, el derecho al libre tránsito de los ciudadanos de este estado. De hecho, los reportes que vi ya de manera oficial por parte de las autoridades es que en el estado de la Florida hubo cero calles trancadas, cero saqueos, cero focos de violencia, cero agresiones a los funcionarios, y yo tuve la oportunidad de ir a la concentración de Fort Lauderdale para, bueno, hacer un reporte de lo que ahí estaba sucediendo, y efectivamente todo se desarrolló con normalidad. Lo que sí quiero decir es que la motivación de estas protestas, que se supone es para rechazar las políticas migratorias del presidente Donald Trump, han tomado muchas acciones que nada tienen que ver con eso. Yo creo que todos hemos visto las imágenes, ¿no? Cómo le lanzan piedras a los vehículos, cómo han agredido a funcionarios, a oficiales. En el caso de California, incluso un individuo le lanzó una bomba molotov que afortunadamente no hirió a ningún oficial, pero bueno, era de un individuo que ya había entrado ilegalmente al país, que tenía antecedentes por hurto mayor, que tenía antecedentes por haber manejado bajo efectos del alcohol, y aún así se encontraba entonces en este territorio y fue uno de los agresores que vimos en Los Ángeles. Yo creo que una protesta que es para expresar su disgusto con las políticas migratorias del presidente Donald Trump, no se verían este tipo de acciones, no se verían saqueos a tienda Apples, como hemos visto, no se verían saqueos a una tienda de sushi, una cosa totalmente absurda que también vimos en el estado de California. Lo que te demuestra es que todo esto está motivado totalmente por motivos, valga la redundancia, políticos, y no realmente por la causa que ellos están alzando en estos momentos. Esteban, quisiera conversar un poco sobre la sospecha que existe. Hay un halo de dudas entre lo genuino que es esta manifestación, porque yo abrazo incluso y reclamo el derecho que tenemos tanto en Estados Unidos como en otros países que arropamos la democracia, de poder expresar nuestro pensamiento de una manera donde mi derecho no sea un obstáculo para el cumplimiento de otro, del vecino, ni siquiera, Correcto. mucho menos de las autoridades. Cuando ves agresiones como hacia una patrulla de policía, y quiero ser distante con la agencia ICE, porque
si bien existe un descontento contra la autoridad migratoria federal, también es evidente o ha sido evidente la destrucción, la acción vandálica contra policías locales de Los Ángeles. Y esto es un delito. A ver, hay quienes nos critican a veces por exigir el cumplimiento de la ley, pero cuando exigimos el cumplimiento de la ley es que en este caso clasificamos a esos hechos vandálicos como deplorables. Yo no quiero que un familiar o un amigo que esté reclamando por su estatus migratorio esté destruyendo una patrulla. Yo no acompaño ni voy a ir a reclamarle por qué lo hizo a una persona que vaya a atacar a un policía, porque creo que más bien se gana el castigo que vaya a tener. Este tipo de hechos puede ser impulsado por intereses que tengan otro objetivo más allá del reclamo genuino migratorio. Bueno, en primer lugar quiero sumarme a tus palabras. Yo soy un férreo defensor de la primera enmienda de este país. Yo creo que todos tenemos derecho a expresar nuestros puntos de vista y yo lo defiendo cuando precisamente no estoy de acuerdo con la opinión del otro, porque es muy fácil defender la libertad de expresión cuando se está de acuerdo, ¿no? Cuando se tienen más similitudes que diferencias. Yo creo que uno ve quién realmente defiende este derecho dependiendo de cuando se enfrenta a posiciones o posturas políticas que no son alineadas, ¿no? Entonces yo quiero rescatar eso. Todo el mundo acá tiene derecho a expresar su punto de vista. Yo estoy de acuerdo con que se manifiesten, bueno, para expresar su disgusto con las políticas de Donald Trump. Evidentemente no estoy de acuerdo con el llamado en sí, pero sí estoy de acuerdo con que la gente tiene derecho a expresarlo, pero hay ciertas formas que efectivamente tienen que seguirse. Y además incluso por intereses particulares, ellos deberían ser los primeros en rechazarlo, porque cuando las personas ven estas imágenes, más bien lejos de apoyar esta causa, terminan más bien rechazándola. Y lo hemos visto en encuestas de múltiples, te puedo mencionar CNN, te puedo mencionar YouGov, te puedo mencionar RMG, ¿no? Te puedo mencionar JL Partners, te puedo mencionar muchísimas en donde específicamente el tratamiento que Donald Trump le ha dado a estas protestas en el estado de California y en otras partes. Bueno, muchas de estas encuestas, todas las encuestadoras que mencioné, que no es que precisamente estén alineadas con el presidente Trump ni con la administración actual, ni siquiera con el Partido Republicano, más bien muestran que la gran mayoría de los ciudadanos de este país están en contra de las manifestaciones y yo creo que en gran medida es precisamente porque están permitiendo que esto se desarrolle en los hechos que hemos observado, ¿no? La gran mayoría de las personas está en favor de los policías antes que de los manifestantes, están en favor con la acción que tomó el presidente Trump de enviar los militares al estado de California, cosa que en los medios de comunicación más bien vimos que trataron de decir que la gente rechazaba y ninguna encuestadora muestra eso. CNN incluso hizo una encuesta específicamente a los inmigrantes que se encuentran acá legalmente y la mayoría está de acuerdo con las políticas migratorias de Donald Trump. Entonces, incluso para ellos mismos deberían ser ellos los que rechacen este tipo de cuestiones porque de esa manera quizás pueden generar más empatía en la ciudadanía y conseguir más apoyo que evidentemente hasta los momentos no tienen. Pero volviendo al tema de tu pregunta inicial, ¿no? Que es quiénes están detrás de esto y si hay algo más allá realmente de la causa, ya hay pruebas de ello. De hecho, yo estaba viendo que la organización Arabella, no recuerdo la otra palabra, es Arabella algo, ¿no? Ha donado millones de dólares a los que están detrás de estas manifestaciones. Es dinero que, bueno, ellos han venido recaudando ya desde hace varios años y que por cierto me llama la atención que varias personas ya habían denunciado, te estoy hablando el año pasado, incluso hace 2 años, que después de que el tema racial no le funcionara, porque vimos que en el 2020 también hubo protestas que agarraron una causa en aquel momento, el tema racial por la muerte de George Floyd, y bueno, comenzaron a desvirtuar absolutamente todo. Ya había gente advirtiendo que la próxima causa iba a ser el tema migratorio. Y bueno, cuando vemos entonces de dónde viene el dinero, organizaciones como Chirla es otra que también estuvo detrás de las manifestaciones de Los Ángeles, y todo esto lo puedes buscar, esto está público, ya hay reportajes e investigaciones que así lo señalan, pero precisamente te demuestra que esto va más allá del tema migratorio y que es una agenda política. De hecho, tan es así que basta hacerse una pregunta: ¿por qué cuando Barack Obama estas manifestaciones no ocurrieron, entendiendo que Barack Obama deportó muchas más personas que Donald Trump en su primera administración y que incluso si Donald Trump mantiene los números actuales, Barack Obama le seguiría ganando en cuanto al tema de las deportaciones? Entonces, esos son cuestionamientos que cuando uno se hace, se da cuenta que efectivamente hay algo más allá que la supuesta causa. Esteban, dentro de la opinión pública, hay quienes han sugerido un argumento interesante. A partir de la publicación del resultado de una encuesta semanas atrás,
se ha mostrado, de acuerdo al estudio, un descontento por parte de la población hispana en el estado de Florida. El Partido Republicano ha insistido en que durante las recientes elecciones del pasado noviembre se ganó una interesante jurisdicción, y es precisamente el condado de Miami-Dade, convirtiéndolo en un condado rojo por completo. Ahora, ante este reclamo, ante este malestar, sobre todo por causas migratorias, ¿no debería el Partido Republicano tener un poco de temor en quizás perder los espacios que han ganado? No, yo no creo, porque de hecho, a ver, y basta con ver quién fue la primera persona que logró convertir a este estado tradicionalmente péndulo en un estado precisamente sólido republicano. Y fue el gobernador de Santis en las elecciones de medio término. Yo creo que en los medios de comunicación hispanos a veces le damos más relevancia de la que realmente tiene, ¿no? El tema de las causas, por así decirlo, migratorias. Nuevamente, yo te estoy hablando de que estoy citando una encuesta de CNN, no es una encuestadora afín a Donald Trump, y habla de que la mayoría. Yo no te voy a negar que quizás hay personas que estén descontentas, pero hay que ver es cómo realizan la pregunta, hay que ver a quiénes le preguntaron, porque también eso es otra cosa. Muy distinto es preguntárselo a alguien que quizás está siendo protegido por una figura como el TPS o como el paro humanitario, versus preguntárselo a alguien que efectivamente sí puede ejercer el derecho al voto. Si lo están haciendo a nivel universal, por supuesto que ese descontento tiene que verse, pero a nivel electoral no se verían esos resultados. Entonces, todo depende de cómo lleven a cabo las encuestas, pero DeSantis ganó y tornó a este partido, a este estado, disculpa, como sólido republicano, fue más que por el tema migratorio. DeSantis nunca ha hablado del tema migratorio como algo positivo, nunca ha hecho ningún tipo de promesas al respecto, casi no habla de Latinoamérica como otros políticos que sí hemos visto en el estado, y aún así vimos que fue capaz de ganar con casi 20 puntos de diferencia, y yo creo que fue precisamente por el manejo de la pandemia. Entonces, a raíz de ahí es que absolutamente todo lo demás se vino derivando. Yo no te voy a negar, te repito, que quizás existan personas descontentas, pero yo no lo estoy viendo en la mayoría de los casos, y más bien otras encuestas que yo he revisado demuestran que efectivamente no es lo que está pasando. Esteban, muchísimas gracias. Vamos a seguir atentos a lo que ocurra. Este panorama político promete mantenerse en tensión incluso por más de un año. Recordemos que para el próximo 2026, en noviembre, están previstas estas elecciones de medio mandato, y de seguro de aquí a allá va a haber mucha tela que cortar, y de seguro nuevamente vamos a conversar. Un gran abrazo a la distancia. Hasta la próxima. Muchas gracias, José, un gusto acompañarte. Seguro que sí, igualmente. Era Esteban Hernández, analista republicano.